Latina TV Internacional, un canal para toda la familia. Muy buenas noches, bendiciones, que Dios te bendiga con la bendición más grande que hay, que su misericordia te alcance. Una vez más estamos aquí en nuestro programa, nuestro estudio, Solo la Biblia, para traer un nuevo capítulo, yo diría que una nueva enseñanza de parte del Espíritu Santo a través de su palabra, usando este inmerecido siervo. Así que bendiciones, pido disculpa por un tiempo fuera del aire, cuestiones de trabajo, pero ya se organizaron las cosas, Dios las organizó y espero estar aquí todos los martes hasta que Cristo venga por su iglesia, si es su voluntad o donde Él quiera que esté, pero continuaremos la obra, continuaremos llevando su palabra, continuaremos aprendiendo y dando lo que aprendimos, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Hoy tenemos un estudio bien peculiar con un tema que dice cómo luce un pastor con un llamado auténtico. ¿Por qué hago la pregunta por qué la pregunta es en forma de pregunta con un llamado auténtico? Sencillo. Como yo siempre digo, ¿cuántos pastores que ni siquiera son cristianos? ¿Cuántos pastores que no son cristocéntricos, que no son íntegros? ¿Cuántos pastores que andan diciéndole a la gente no lo que Dios quiere que ellos escuchen, sino lo que ellos quieren que la gente escuche? O sea, y lo que la gente quiere escuchar. Fíjense que Eva peca, ¿por qué dijo el enemigo? Lo que en su humanidad ella quería, poder, autoridad. Pero una pregunta, y pido perdón de antemano porque un poquito afectado de la garganta con una alergia, virus que anda, pero en el nombre de Jesús lo reprendemos y continuamos. Eva fue engañada con lo mismo que fue engañado el mismo diablo. ¿Qué quiso él? Ser igual a Dios. ¿Qué quiso él? Él fue hecho para adorar y entonces él quiso que él fuese el adorado. Error. Eva y Adán fueron hechos con un propósito y era glorificar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios. ¿Y qué el enemigo le puso en la cabeza a ellos? Lo mismo que lo hizo caer a él. Tú vas a ser igual a Dios. Él no te ha dicho. Y comenzó a decirle y añadirle. Pero aquí hay un problema, y eso hablaba con unos compañeros de trabajo o con mis empleados, y decía, el problema está en escuchar a quien no se debe escuchar. Nosotros no debemos escuchar a quien no debemos escuchar. Por eso siempre digo, un presidente malo, no, malo es el pueblo que le eligió porque él no llegó solo ahí. Eres un solo voto. Un pastor malo no es bíblico, no es cristocéntrico. La iglesia tiene el pastor que se merece, porque si el pastor no enseña la Biblia, no predica la Biblia, no se dirige de acuerdo a la Biblia, y las ovejas están ahí diciendo amén, aleluya, brincando y saltando y sintiendo un supuesto Espíritu Santo, lo que significa es que ellos también están mal, como digo yo, uno cojea de un lado y otro del otro. Tú fallas en esto y yo en aquello. A ninguno de los dos nos interesa caminar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y con esto no quiero decir que yo no fallo, que el pastor debe ser una foto de Jesucristo. No. Si vemos a David, si vemos a todos los hombres de Dios, inclusive en los discípulos, si vemos a Pedro fallando, vemos a los hijos del trueno pidiéndole cosas que ni ellos entendían. Vemos que cuando Jesús es arrestado, ellos todos salen corriendo, pero volvieron.
volvieron, pidieron perdón, se reconciliaron. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Quién falló más? Saúl falló una vez y no se arrepintió, no reconoció. David falló varias veces, pero siempre reconocía y se arrepentía. Y Dios dice que tenía un corazón conforme a él. ¿Qué significa eso? Que Dios podía comunicarle a través del Espíritu Santo su falla, a través de hombres, a través de su palabra. Y David se hacía responsable, se humillaba, reconocía sus faltas. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Muchos pastores sin conocimiento, sin discernimiento, sin sabiduría, sin Espíritu Santo, sin ser cristiano. Entonces, ¿cómo tenemos una iglesia sin conocimiento, sin sabiduría, sin discernimiento, y una iglesia que no es cristocéntrica y que no es íntegra? Sé santo porque yo soy santo, y santo significa separado de pecado. Pero ¿cuánto estoy creciendo yo en lo que es separarme del pecado? Te voy a decir cuánto has crecido. El nivel que nos dice a nosotros cuánto hemos crecido en santidad es cómo nos sentimos cuando fallamos. Si cuando falla te sientes bien, si puedes deleitarte en lo que hace. Fíjate que Saúl falló, pero Saúl encontró deleite en que el que me lleve la contraria es malo. Fíjate que a Saúl, cuando era confrontado con los sacerdotes, los eliminaba, los mataba. Todo el que estuvo en contra de él. A David lo confronta a un hombre y en vez de decirle que lo maten, cae de rodillas pidiendo perdón, ora por mí y pone su reinado a disposición del pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no entiende que nosotros somos personas que nunca vamos a fallar. Dios lo que sí quiere es que nosotros, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, cuando fallamos, reconozcamos que fallamos, le pidamos fortaleza, le pidamos sabiduría y enderecemos nuestras veredas o las veredas de nuestras vidas. Entonces es lo que Dios pide. ¿Y por qué hago este comentario? Porque tantas quejas, tantas cosas. Veo, a veces, hermano, le voy a decir algo. A veces no quiero ni siquiera estar ahí en grupo de oración y cuando comienzan a orar me tengo que salir. Comienzan a darle orden a Dios. Señor, lo que tú prometiste, haz lo que tú tienes que hacer. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, declaro aquello, de esto. Pero tú les estás dando órdenes a Dios. Cuando la Biblia dice que pidamos con súplicas, con ruego. Inclusive el mismo Jesús, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado al Padre. Jesús no dijo, yo di una orden, yo declaro que tú vas y vienes en mi turno. No, yo he rogado al Padre. Y es triste que tenemos ministros y tenemos pastores que ni siquiera saben orar, que no saben el orden de una oración, que no saben las herramientas de una oración, que no entienden el orden entre Dios y nosotros. Ellos vienen a darle orden a Dios, a hacer declaraciones como si porque yo digo que la luna mañana no va a salir, no va a salir, Dios lo va a hacer porque yo lo dije. No, es que Dios no está sujeto a nuestra voluntad, nosotros debemos estar sujetos a su voluntad. Entonces, ¿cómo luce el pastor con un llamado genuino? Y vemos en Jeremías que Dios promete, es cuando Dios le promete pastor al pueblo, pero mire cómo Dios se lo promete. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, no según mis pasiones, no según mis deseos, no según lo que yo quiero hacer, no una estrella de cine, no una celebridad, de acuerdo a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, con conocimiento y con inteligencia. ¿Reconocimiento de qué? De su palabra. Reconociendo quién es Él, quiénes somos nosotros. Pablo dijo, cuando yo vaya y me gane 2 millones de personas, en aquel tiempo eso era un montón de personas, cuando yo funde 200 iglesias, cuando yo predique por todas partes y cuando termine de hacer todas esas cosas, siervo inútil soy. Eso es reconocer quién soy yo y quién es Jesús.
Siempre digo, la prioridad de un predicador, de un pastor, cuando sube a un altar, es desaparecer él para que Cristo aparezca. ¿A través de qué? De sus dichos. Cuando predicamos, predicamos a Cristo. Cuando enseñamos, enseñamos la mente de Cristo. Entonces, por eso es que Dios, desde el principio, hace miles de años, promete pastores con un corazón de acuerdo a Él. No mirando a ver si crezco en popularidad. A veces veo unos debates por televisor y aquel debatiendo con aquel, el católico con el adventista con el testigo de Jehová, el testigo de Jehová con el mormón. Y yo digo, es que eso no tiene sentido. Están buscando like y ganar dinero a través de YouTube, de publicidad. El día pasado ya uno dice, a mí me ven en la semana más de 1 millón de personas. Hello, no importa si te ve 1 millón o si te ves 1. Lo importante es que tú le prediques a quien Dios quiere que tú le prediques. Y hay algo que tenemos que tener claro. La palabra es predicada, pero no es mi trabajo quién se salva o quién no se salva. Si la palabra es predicada y es escuchada y la gente se arrepiente, Dios es glorificado. Pero si la palabra es predicada y la gente no se arrepiente y no quiere escucharla, también Dios es glorificado en juicio, en justicia. Dios es glorificado como quiera cuando se predica la palabra genuinamente. Por eso es que Dios dice, el pastor debe ser con un corazón de acuerdo a mí, o él debe ser de acuerdo a mi corazón. Por eso es que dice que con ciencia y con inteligencia, con sabiduría, pondré en él discernimiento. Entonces, desde el principio, Dios quiere que el pastor sea una persona que con conocimiento, con sabiduría, con discernimiento. Siempre voy a decir esto, usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede estudiar la Biblia simple y llanamente cuando usted va a predicar. Hay personas que cuando van a predicar ayunan. Usted está pasando hambre. Leen la Biblia, no pueden dormir. No, usted lo que tiene es conciencia, dolor, remordimiento. Usted debe estudiar la palabra siempre. Ayunar separado para Dios. Usted siempre debe buscar un espacio para apartarse, para tener intimidad con Dios. No necesariamente pasando hambre. Cuando usted llega a su casa o en la mañana, el día que usted no trabaja, usted coge un espacio para meditar en la palabra, escuchar alabanza que sean cristianas. Alabanza que sean cristianas, que glorifiquen a Dios, que alaben a Dios. Meditar en un versículo bíblico. Eso es ayunar, separarse para Dios. Hay personas que pasan hambre un día porque le dieron una oportunidad para predicar. Ay, voy a cantar, voy a ayunar. Porque vas a cantar, y cuando no vas a cantar en la iglesia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La iglesia se parece al pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. ¿A quién debemos parecer nosotros? A Cristo. La iglesia se parece al pastor. Si el pastor es de oración, la iglesia se vuelve de oración. Si el pastor es de estudio, tiene ciencia, tiene inteligencia, tiene conocimiento, la iglesia también se vuelve así. Por eso es que el pastor, vuelvo a leer el 15, y os daré pastores según mi corazón. Aquí hay algo bien interesante en ese versículo 15 de Jeremías 3, que Dios no dice aparecerán, ellos se instalarán. Ellos se pondrán de acuerdo y dirán qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos se pondrán de acuerdo y dirán cómo deben ser. Dice, yo daré. Yo daré. O sea, el oficio de pastor, el que predica, el que lleva la palabra, no es que yo quiero. O sea, si yo agarro hoy o mañana y voy donde un sastre y le digo, hazme un traje de general, de coronel, de guardia. Yo no soy guardia. Yo puedo tener la ropa, pero yo no soy guardia. No, yo no soy guardia porque yo amanecí con deseo de serlo. Yo no soy un general porque yo amanecí con deseo de serlo. No, yo no soy un general, punto y se acabó.
Asimismo es el pastorado. Yo no soy un pastor o un predicador o un evangelista, un ministro, porque yo lo quiero. Y no es malo quererlo. No. Vamos a verlo, lo que dice Pablo. Pero es que tiene que escogerme Dios para esa función. Tiene que escogerme. Por eso es que desde Jeremías Dios está diciendo, yo daré. No dice escojan entre ustedes. No dice el que quiera. No, yo daré. Y por eso será de acuerdo a mi corazón, porque lo doy yo. Con ciencia, con inteligencia, porque se la voy a dar yo. Entonces en el Nuevo Testamento vemos que en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como dicen, las tres personas de la Trinidad están envueltas en el llamado pastoral. Las tres personas están envueltas. Si vamos a Mateo 9:38, Mateo 9:38, mira lo que nos dice en el 9:38. Rogad pues al Señor de los obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. No dice, mire, busquen ustedes, pónganse de acuerdo. No, rogad al Señor. En el viejo pacto o viejo testamento o en Jeremías Jesús dice, yo daré. Y aquí está diciendo, pídanle a Él, que es el que debe darlo. Usted no se levanta por la mañana. Veo tantas personas que quieren ser pastor, que quieren ser pastora, que quieren ser ministro, que quieren ser predicadores, pero ni siquiera pueden limpiar la iglesia. Ni siquiera tienen un buen testimonio. Y quiero aclarar algo con lo del testimonio. Hay personas que tienen un buen testimonio porque dicen lo que la gente quiere escuchar. No, yo no tengo buen testimonio porque digo lo que la gente quiere escuchar. Yo tengo buen testimonio ante Dios porque digo lo que Él quiere que la gente escuche. Naturalmente nosotros estamos en una encrucijada y es que no queremos predicar un evangelio cristocéntrico integral. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se vaya. Pero si la gente, nosotros le predicamos lo que ellos quieren escuchar, entonces no son transformados. Su mente no es cambiada. Pueden pecar sin sentir dolor de su pecado. Días pasados me dijo una persona, oye, fui a una iglesia y esa música me encantó. La prédica me encantó, wow, qué bueno, voy a volver. Le dije, esa iglesia no es buena. Y me dice, ¿cómo que no es buena? Me gustó. Digo, precisamente, tú eres un pecador en todo el sentido de la palabra y tú y yo lo sabemos y te gustó todo lo que pasó allí. Entonces no fue bueno. Se supone que no te guste, se supone que la alabanza te confronten, porque la alabanza debe ser una que alaba a Dios, que adora a Dios, de forma cristocéntrica e íntegra. La predicación por igual debió ser una que te confronte. Si en vez de confrontarte te gustó, te sentía cómodo, entonces no era un mensaje cristocéntrico. Y me dice, pero explícame eso. Le digo, lo que pasa es que la palabra, aún nosotros estamos estudiando para predicar, para enseñar o en nuestro devocional, y la palabra nos está dando un tajo. No está enseñando las heridas, no está enseñando las llagas que tenemos, no está enseñando los defectos. Y en la carne eso no gusta y tú no vives en el Espíritu. Dime que te arrepentiste, dime que sientes dolor por tu pecado, dime que sientes vergüenza por tu pecado. Y me dijo, no. Entonces le dije, entonces no fue bueno nada allí. Porque la meta de la predicación es que nosotros nos sintamos incómodos con nuestra falta, con nuestro pecado. La meta de la enseñanza de la palabra, la meta de la enseñanza de la prédica, que es una enseñanza, es enseñarnos a que cuando fallamos sintamos dolor por nuestros pecados, sintamos vergüenza.
Que podamos entender que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que venir a Cristo y decir, enséñame a no fallarte, enséñame a hacer las cosas bien, enséñame a ponerte a ti siempre en primer lugar, enséñame a agradarte a ti por encima de mi deseo, de mi voluntad. Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, no hago. O sea, lo que le gusta a mi carne, lo que me place, lo que me hace sentir bien, no lo hago. Mas lo que no me hace sentir bien, eso hago. Y fue la respuesta que le di a él. ¿Por qué? Porque hoy en las iglesias buscamos entretenimiento, buscamos algo que la gente se sienta bien. ¿Te gustó? Y va una gente a visitar y conocer. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Si a él le gustó, no fue bueno. Si cuando tú y yo leemos la Biblia nos sentimos tan bien, tan relajados, entonces no la estamos entendiendo. ¿Cómo va a ser? Digo, sí. Sencilla razón. La Biblia siempre nos va a enseñar nuestros defectos, en qué estamos fallando. Podemos andar en santidad. Podemos ir creciendo en santidad e integridad, pero cada vez que leemos la Biblia nos exigen más. Cada vez que nos levantamos, que les pedimos a Dios, la Biblia nos está enseñando, el Espíritu nos dice que tenemos que depender de Él cada día. Nos está enseñando quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y miren, hay algo que yo he aprendido, y es que cada vez que leemos la Biblia nos sentimos mal. Nos sentimos bien porque entendemos de su misericordia, de su amor, entendemos de su sacrificio, entendemos que estamos donde no merecemos estar por su amor, por su misericordia, pero también entendemos qué poco estoy haciendo. Cuánto hizo mi Dios, cuán poco hago yo, cuánto me quejo, pero cuando mi Cristo se quejó. Cuando mi Cristo pensó renunciar. Por eso es que dice que el que en el arado mira hacia atrás no es digno. ¿Por qué? Porque cuando miramos al frente a Cristo, Él llevó nuestras dolencias. Él pagó lo que tú y yo debíamos pagar. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nosotros debemos predicar, si tenemos un llamado auténtico, el mensaje que Dios quiere que la gente escuche. El obrero no se envía a sí mismo. Y si Dios envía, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo pondrá la palabra. La pregunta es, ¿quién estás poniendo las palabras que tú dices desde un altar? O yo voy a tener que seguir haciendo la pregunta que siempre hago. Dime cuál es el secreto para guardar el Espíritu Santo y utilizarlo solamente a veces a tu acomodo. Es imposible. Es imposible. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En 9:38 de Mateo, el Señor es el que escoge. En el Hechos 20 está diciendo que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, pastor, ministro, anciano, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, aquí está diciendo claramente, envuelta la Trinidad, el Padre, el Señor y aquí el Espíritu Santo. Mire, la gente está preocupada, principalmente los que enseñamos, los que predicamos, los pastores, por si la gente se convierte, por si no se convierte. ¿Acaso no dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien añade los que han de ser añadidos? Pues si eres quien te escoge, eres quien te instala, eres quien te da sabiduría, quien te da discernimiento, conocimiento, ciencia, inteligencia, entonces ¿por qué no predica lo que Él quiere que tú prediques? ¿Quién te está dirigiendo? ¿Quién te está dirigiendo? Efesios 4:11. Efesios 4:11. Vemos que en el 9:38 el Señor es quien escoge. Yo daré.
vemos que rueguen al Señor para que nos dé en el 20:28 de Hechos el Espíritu Santo. Y aquí en el 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces vemos que en el nuevo pacto las tres personas de la Trinidad están envueltas en el llamado pastorar. ¿Quiénes están envueltas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tú ni yo. Y vuelvo y repito, anhelarlo no está mal, pero vuelvo y repito, porque yo mañana me mande a hacer un traje de general, no soy un general. Saúl le presta a David su armadura. Toma, para que enfrentes a Goliat, para que haga el trabajo que Dios quiere que se haga. Pero no le sirvió. No pudo caminar con ella. Tú y yo no podemos caminar con la ropa del mundo. Tú y yo no podemos caminar haciendo lo que nos da la gana. Tú y yo no nos vestimos como nos da la gana. Nos viste el Espíritu Santo de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, de inteligencia. Eres quien nos viste. ¿Qué dice David? No, yo no puedo con esto. Quítenmelo. Quítenmelo. Si Dios nos escogió y nos dio su palabra, no podemos añadirle cositas para entretener a la iglesia. Nosotros no estamos para entretener el rebaño, estamos para que el rebaño se sienta incómodo con su forma de vida actuar. Sí, aún los cristianos. ¿Por qué? Porque cada día debemos crecer en santidad. Cada día debemos crecer en conocimiento. ¿Para qué? Para representar a Cristo donde quiera que estamos. Y esto no quiere decir que andemos con dos alitas volando y que no hablemos con los que están en pecado. No. Bromee, haga chistes, comparta, porque ¿cómo le vas a predicar? Si en la iglesia solamente van los salvos, entonces estamos como los fariseos y los saduceos y los escribas, que aun cuando dejaban entrar a los gentiles pusieron una pared en el medio porque no se podían juntar. Hello. Eso se llama religiosidad. Creerte que eres más importante. Y Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Yo siempre digo, yo veo a una persona en la calle, a ese le predico, a ese le ayudo. ¿Sabes por qué? Porque mañana ese le va a estar predicando a un nieto mío, a un primo, a un hermano. Porque es que yo lo estoy mirando en esa forma hoy. Pero Dios en su misericordia mañana puede llamarlo, levantarlo, limpiarlo, llenarlo de sabiduría, de conocimiento y hacerlo su siervo. ¿Por qué? Porque Él dijo, a lo vil y lo menospreciado del mundo escogí yo para avergonzar a los sabios. Y no a los sabios según Dios, sino a los sabios según su propia concupiscencia. O sea, lo que tenían ceguera. Entonces, ¿cómo luce el pastor con un llamado genuino? Lo primero es que luce cristiano, luce amando la causa, luce amando la obra, luce amando que la gente vea a Cristo a través de él, no como santurrón. Jesús se juntó con prostitutas, con estafadores, cobradores de impuestos que estafaban el pueblo, con personas rupestres, campestres, rústicos. Se juntó con todos ellos. Incluso los apóstoles, ninguno eran personas muy estudiadas, porque Lucas, aunque era médico, no era apóstol. Y Pablo llegó después, que era el único estudiado, el único que hablaba varios idiomas, el único que había estado en la Harvard de aquel tiempo. Entonces, no es que tú luzca como que está más harto que los demás, sino que tú luzca como que te hace más bajito que ellos para que escuchen quién es Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló hasta lo sumo y bajó y nos predicó. Se hizo para nosotros, pero pobre, humilde,
pero manso de corazón. Entonces hay una diferencia, y es que en lo que estamos nosotros confundiendo, y es la siguiente. En el mundo, el enemigo al que bendice lo pone sobre persona, en dominio, en autoridad. Ves que muchas personas aún en la iglesia, tenemos autoridad, tenemos esto, tenemos lo otro. Eso no es de Dios, eso es del enemigo. Dios, al que le da conocimiento, sabiduría, discernimiento, lo pones a cuidar ovejas. ¿Qué dices en Jeremías? Le daréis pastores de acuerdo a mi corazón, con ciencia y con inteligencia. ¿Qué dice en el 9:38? Pídanle al Señor que dé pastores. ¿Qué dice en en Hechos 20:28? Que cuiden del rebaño. El Espíritu Santo ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para cuidarlo, para perfeccionar a los santos, para cuidar la iglesia que Cristo ganó por su sangre. Entonces, ¿cómo luce un pastor con un llamado genuino? Uno que anda en integridad. A veces los pastores están compitiendo por quién tiene más gente, quién predica mejor, quién... Déjame decirte algo. Jesús le predicó a una sola. Y esa sola fue y trajo un pueblo. Cuando Jesús muere, Jesús dice, lo que vine a hacer, lo he terminado, lo he hecho como me dijiste, lo hice correctamente, por tanto te he glorificado. Pero hasta los discípulos estaban huyendo. Ahí nada más estaba Juan. Pero él hizo su parte. Y eso daría fruto. El trabajo tuyo y mío no es tener una iglesia con 2, 3, 5 mil personas. El trabajo tuyo y mío es predicar a Cristo. Punto y se acabó. Enseñar a Cristo. No entretener la gente, no hacer lo que se sientan bien, sino hacer lo que conozcan a Cristo. La característica de un ministro la podemos ver de acuerdo a la Biblia. ¿Dónde? Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Un poquito de calor, pero parece que la palabra está haciendo efecto aún en mí. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Como decía ahorita, desear ser pastor, ser ministro, ser evangelista, no es malo. No. Dice Pablo, buena cosa desea. Buena obra desea. Tiene buen sentir. Pero, hay unos requisitos aquí. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí la palabra irreprensible es ante Dios, no ante los hombres. Porque si es ante los hombres, Jesús no pasó el examen. Es ante Dios. ¿Cómo somos irreprensibles? Haciendo la voluntad de Dios. Marido de una sola mujer. Me voy a parar ahí porque una vez en Puerto Rico había un hombre muy triste. Estuvo predicando y predicó un tremendo mensaje. Y le decían, pastor, le dice una hermana, venga, ore por mí. Y dice, yo no soy pastor porque yo tuve una familia antes que mi esposa. Y eso se me quedó grabado y yo le dije a mi pastor, y si ha tenido otra familia, ¿no puede ser pastor? Entonces él me dijo, lo que pasa es que el concilio dice que con la ley dice marido de una sola mujer, que nada más haya tenido una sola mujer. Y digo, ¿y si ha tenido varias que no se conocen? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero es que aquí no dice que nada más debió tener en toda su vida una sola mujer, sino que no tenga dos al mismo tiempo. Eso es lo que significa marido de una sola mujer.
No significa que usted no haya tenido nunca una. No. No significa eso. No significa eso. Entonces, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, o sea, maestro. El pastor no puede darse el lujo de no ser maestro. No, que Dios al que llama prepara. No, Dios prepara y luego te envía. Dios no te puede llamar a comenzar a adivinar, a comenzar a pensar qué significa esto, qué significa aquello. No, Dios te prepara. Dios no te pone a guiar antes, ni te da un carro. Yo siempre digo esto. Si le pides un carro a Dios, lo primero que te dice es aprende a guiar y saca una licencia. Lo primero. Entonces, si anhelamos servir, si anhelamos pastorear, si anhelamos predicar, si anhelamos ser maestro, es bueno, pero los requisitos, y continúo, apto para enseñar, no dado al vino. Y aquí la traducción no dado significa borracho. Significa que usted por el testimonio tampoco ande bebiendo por ahí. No me diga, no, yo me emborracho con 10 cervezas, me voy a tomar 9. No, no. Usted tiene que dar un testimonio. No pendenciero. No se meta en lo que no le importe. Y esto no significa que usted no bromee, que usted no haga chistes con las personas. No, no, tranquilo. Pero cuando usted ve un bochinche están hablando mal de alguien, que va a dañar a alguien, no vaya y se haga partícipe. No sea pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Usted no puede amar más el que más da en la iglesia, no, al que menos tiene, a ese es que usted debe amar más. Ahorita decía que el enemigo, cuando te da algo, te pone en dominio, te empodera. Dios, cuando te da algo que es conocimiento, sabiduría, discernimiento, autoridad para llevar su palabra, te mandas a cuidar ovejas. Te mandas a servir a los que menos tienen. En el mundo, cuando tú tienes algo, tú estás en dominio sobre los que menos tienen. En Dios, cuando tienes algo, estás al servicio de los que menos tienen. Esa es la palabra difícil para el pastor, para el obispo. Esa es la palabra difícil. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y mire por qué. Mire por qué. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? A veces nosotros no podemos gobernar nuestra casa, no podemos dirigir nuestra casa, nuestra familia, pero queremos dirigir las 20, 30, 80, 100, 200 familias que hay en la iglesia. Hello. ¿Acaso tiene sentido eso? Lo dice la Biblia. Usted debe, y esto no significa que tus hijos sean santurrones, que tus hijos obligadamente sean cristianos. Lo que significa es que tú pongas parámetros, que tú pongas condiciones, que después que son adultos, yo no lo obligo a ir a la iglesia, yo no lo obligo a servir a Dios, yo no lo obligo, pero sí hay algo que mientras vivan en mi casa tienen que comportarse como cristianos, aunque no lo sean. Si ustedes ya son adultos para hacer lo que les da la gana, pues entonces arranquen por ahí como ya ustedes son adultos y vivan solo. Pero mientras están en mi casa deben comportarse como cristianos, quieran o no quieran. Ese es tener sus hijos en toda sujeción. No podemos obligarlo a que sean cristianos. No, lo que nos queda es orar, pedir la misericordia de Dios. Pero sí podemos obligarlo a que mientras viven con nosotros se comporten como tal. ¿Sus hijos les gustan las fiestas? Sí, pero no en su casa. ¿Sus hijos les gusta decir mala palabra? Sí, pero no en su casa. ¿Sus hijos les gusta hacer cosas deshonestas? Sí, pero no pueden llevarlas a su casa. No pueden. No pueden.
No un neófito falto de conocimiento. Hello. Si el pastor es un maestro, es un guía, no puede ser uno falto de conocimiento. Si hay algo que el pastor no puede darse el lujo, es de no tener conocimiento. Porque ¿qué va a enseñar? ¿Cómo va a dirigir la iglesia? Si Dios dice que daría un pastor con ciencia, con inteligencia, entonces cuando tu pastor o tú y yo no tenemos eso, entonces ¿somos pastores? ¿Somos ministros? ¿Somos obispos? ¿O qué somos? ¿No mandó Dios? ¿Nos escogió Dios? ¿No dirige el Espíritu Santo? ¿O no? No. Tú y yo podemos anhelar el oficio, pero no podemos anhelar la posición. Voy a repetir eso. Tú y yo podemos anhelar el oficio de ser pastor, evangelista, ministro, obispo, lo que sea. Pero no podemos anhelar la posición. ¿Qué significa eso? Yo anhelo el oficio para servir. No anhelo la posición para estar en autoridad sobre un grupo, para ser una celebridad, para que me vean, para que me reconozcan. No. Yo anhelo el oficio para dar a conocer a Cristo. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y concluyo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no es dirigida por el Espíritu Santo? Cuando no es escogida por el Padre, por el Espíritu Santo, por el Hijo. Que automáticamente el enemigo los usa para decir lo que la gente quiere escuchar, y crece la iglesia no de ovejas, de borregos. Nos envanecemos. Yo soy. Y Cristo pasa a un segundo plano en nuestros corazones. Aunque la gente no, ay, cristiano, mi Dios, mi Cristo, pero yo busco mi propia, ando envanecido. Entonces, dice, para no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo tenemos un buen testimonio con los de afuera? ¿Cayéndole bien a todo el mundo? No. Viviendo y diciendo la verdad a todo el mundo. Así tenemos un buen testimonio. Déjame decirte esto, que la gente puede decir que tú eres esto, que tú eres lo otro, pero cuando están solos, cuando piensan, cuando meditan, aún en su cama, el varón me dijo la verdad. No lo quise admitir, pero reconozco que lo que me dijo es la verdad. Reconozco que yo estoy mal. Aún en el baño, en la cama, ese es el buen testimonio con los de afuera. Porque déjame decirte que humanamente Cristo no tuvo un buen testimonio. Terminaron matándolo. Cristo fue mentiroso, fue blasfemo, endemoniado también para los de afuera. Pero Él dio buen testimonio. Por eso que dice en la cruz, Padre, te he glorificado, te he obedecido, te he alabado, te he adorado, he hecho tu voluntad, he predicado tu palabra con integridad. Por eso es cuando comienza el sermón del monte, que la gente se está yendo, comenzó a decirle que tienen que amarse, que tienen que perdonarse, que esa religiosidad tienen que abandonarla, que no deben humillar a los que son menos que ellos, sino que ayudarlos, que deben proteger a los más débiles. La gente comenzó a marcharse. ¿Y qué le dicen los discípulos? Maestro, esta palabra es dura, la gente se está yendo. Jesús dijo, bueno, vamos a inventarnos un concierto para entretenerlo. Vamos a traer 2 payasos, 15 danzarinas. No. Jesús glorificó a Dios, ¿sabe qué? Siendo íntegro, y le dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también?
Esta palabra no se negocia. Es que tú y yo no se nos mandó a negociar qué le decimos a la gente, qué la gente quiere escuchar, cómo se sienten bien. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Sí, la verdad divide, la luz divide. ¿De qué? De la oscuridad. La verdad divide de qué? De la mentira. Jesús vino a traer división. ¿Por qué? Porque habrían algunos que se separarían para obedecerle, para servirle, que cada vez que fallasen reconocerían que necesitan más de Él. Entonces, eso es lo que nos pide Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ese es el llamado. No está mal, vuelvo y lo leo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, y vuelvo y repito, maestro, anciano, pastor, obispo, buena cosa anhela, pero es necesario que cumpla los distintos requisitos, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar, sobrio, prudente, decoroso, no avaro, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no un neófito, que gobierne bien su casa, que sea un maestro y que en tanto que se pueda, que estés bien con los de afuera. Entonces hay un requisito para ser pastor, así como hay un requisito para ser santo. Miren, Juan 3:3 dice, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino. Nadie puede ser pastor sin las cualificaciones impuestas por Dios, y nadie puede entrar al cielo sin las cualificaciones impuestas por Dios. O sea, para para entrar al cielo hay un requisito: nacer de nuevo, cambiar de mentalidad, venir a Cristo para ser transformado, para ser cambiado, para ser enseñado, igualmente para ejercer el pastorado, el obispado, el anciano, lo que sea, que todo es lo mismo. También hay un requisito. Entonces, vemos que en Dios no existe lo que la gente dice, tú tranquilo, ven, Dios escoge a cualquiera. No. Hay requisito. Para ser salvo, para entrar al cielo, hay un requisito: nacer de nuevo. Para ser pastor, hay un requisito, y tiene varias recomendaciones o exigencias o cualificaciones que Dios no va a pasar por alto. No la va a pasar por alto. Nadie puede ser pastor sin las cualificaciones necesarias. Y la voy a leer para que vuelva y la escuche. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que camine de acuerdo a Dios. No significa que no te reprenda a alguien, que no hable mal de ti, que no te critiquen por llevar la verdad. Momento. Voy a repetir lo que dije ahorita: irreprensible ante Dios. Y ante Dios no es irreprensible el que no falla nunca, sino el que cuando falla reconoce sus faltas y da ejemplo de humildad, y también da a enseñar que la misericordia de Dios funciona y que su perdón es genuino, que el perdón que él ofreció. Entonces, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces vemos que para ser salvo hay unas cualificaciones que tenemos que tener. Hay unos requisitos para ser obispo también, para ser pastor también. La pregunta es, pastor, ¿tú la estás cumpliendo? ¿Tú estás buscando llenar ese examen? ¿Tú estás caminando hacia estas cualificaciones? ¿Tú las tienes? Porque te voy a decir algo: si no las tienes, no eres un pastor por Dios. El pastor no tiene que ser perfecto en cuanto a su manera de ser, pero en cuanto a lo esencial, sí. ¿Y qué es eso? Fiel en todo y apto para enseñar. Y fiel en todo significa que no falle nunca. No, que cuando hace, lo reconozca, que pida perdón. No significa que yo hoy me emborrache, mañana me peleé con el vecino, pasado me vaya
a un hotel de nudista. No significa esas cosas. Pero siempre en el proceso de crecimiento vamos a cometer errores. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Cuando el Espíritu Santo nos confronta, arrepentirnos y enderezar las veredas y decirles a Dios: enséñame. Como decía David, enséñame a obedecerte, enséñame a escuchar, enséñame a hablar, enséñame a caminar. Salomón dijo: no conozco ni la entrada ni la salida. Vuelvo y repito, Dios no dice que debemos ser perfecto igual a Él, pero que debemos ser maduros en cuanto a nuestra forma de conducirnos, y eso es reconocer cuando fallamos. O sea, estas cualificaciones o requisitos que tiene 1 Timoteo 3 del 1 al 7 no es una foto, pero sí debemos ser fieles en todo, y apto para enseñar es un requisito que ningún pastor no puede darse el lujo de no tener. O sea, si usted no está lleno, mire, lleno del Espíritu Santo, es lleno del conocimiento de Dios, no es brincar y saltar. Hoy queremos que evangelista, pastor, misionero, son esas personas que brincan y saltan y Rambo saca la bazooka y Rambo dispara la bazooka. No, esos no son. Lleno del Espíritu Santo significa conocimiento pleno, y el pastor debe tenerlo. Tiempo se nos está yendo, pero vamos a estar 3 martes hablando de eso. El martes tenemos una invitada de lujo. Una joven que ama a Dios y que da testimonio de su amor y de su gran misericordia. ¿Cuál es la función principal de un pastor? Vamos a ver qué dice la palabra en Hechos 6:4. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí lo que estaba pasando en Hechos es que le dicen a los apóstoles: mira, se están quejando los griegos de que las viudas de ellos no son atendidas, de que falta gente para servir. Y Pedro y ellos nos dicen: bueno, pues vamos a servir. Hoy vemos los pastores colando café, de que con una pala en la mano, no, ven para ayudar en una mezcla. No, usted anda aparentando. Ese no es su trabajo. Y no significa, sí es muy bueno que el pastor se beba un café en casa de su hermana, de su oveja, sí. Es muy bueno que le dé su visitadita de vez en cuando, sí. Pero hoy vemos pastores en construcción, arreglando carros. Así, no, es que el pastor no es esa su función. Persistiremos en la oración y la palabra. ¿Por qué? Porque si es un maestro, mire, el pastor es una persona con todas las herramientas. Por eso es que los requisitos de 1 Timoteo 3 del 1 al 7 son tan exigentes, son tan complementarios. ¿Por qué? Porque el pastor debe ser uno apto para aconsejar y enseñar en todas las áreas. Y para eso él debe dedicar tiempo a ¿qué? A hablar con Dios y a que Dios le hable a él. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando estudiamos su palabra, Él nos habla a nosotros. Y en esa conversación con Dios, nosotros vamos reconociendo, diciéndole que Él ya lo sabe, pero quiere que nosotros lo digamos, que necesitamos, que Señor, dame esto, dame sabiduría, dame conocimiento, dame paciencia, dame amor por la obra. Y Él a través de su palabra te va diciendo cómo es que te lo vas a dar, de qué forma, y te enseña a través del Espíritu Santo cómo debe conducirte. Vuelvo y repito, no es que el pastor no visite una casa de su oveja, no es que no se tome un café, no, es que el trabajo de él es orar y persistir en la palabra. Es esa función del pastor de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Entonces, el pastor, hay algo que los pastores no reconocen, no están reconociendo, que el pastor es una oveja. El pastor es un simple creyente. Pastor, tú no estás por encima de tus ovejas. Al contrario,
tú estás para servirles a ella. Ese es tu trabajo, servirle. Cuando se van, buscarla. Un pastor que dijo que él no buscaba a nadie que se fuera porque el hijo pródigo no lo fueron a buscar, vino él. Y yo le dije, ¿y el pastor que tenía 100 y dejó 99 y salió tras una? Entonces usted me dice que si usted tiene 100 y se le van 25, usted no sale a buscarla porque que vengan solos. Pero uno con 100 salió a buscar una y dejó 99 en la iglesia. Hello. Eso no se llama orgullo, prepotencia. Usted no es un cacique. Y ya ustedes saben que no le caí muy bien. Porque el pastor debe entender que eres una oveja y que él, al igual que la persona que él pastorea, también debe ser pastoreado. ¿Por el Espíritu Santo? Sí. ¿Por la palabra? Sí. Y por otros pastores. Por eso cuando la iglesia crece, hay que tener más pastores, consejeros, maestros, para que cuando tú llegues con unas ideas, esto es así, 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 que yo te diga, no, un momento, y esto no es así, 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 si hacemos, y que tú aprendas a decir, ok, perfecto. El pastor también debe ser pastoreado, debe tener líderes, debe tener supervisión. ¿Por qué? Porque él también es una oveja y es un simple creyente. El pastor debe ser pastoreado. El pastor no puede ser un cacique, no un autoritario. No, eso es lo que yo dije. Aquí lo que se va a hacer es esto. Hoy vemos en la iglesia que las personas tienen un miedo. Las cosas están mal, pero tienen un miedo de decir, me van a botar la iglesia, no me van a poner a cantar, no voy a tocar más, no me voy a dar una oportunidad más. No, ese es un cacique, un autoritario. No vivimos de acuerdo a los indígenas. No. Aquí hay un cacique que se llama Cristo y él por amor murió por ti y por mí. Así que el pastor no es uno que es autoritario, no es un cacique. El pastor es uno que escucha, es uno que se deja pastorear. El pastor es uno que entiende que en la palabra usted aprendiendo, enseña y enseñando, aprende. Aprendiendo, enseña y enseñando, aprende. A veces hay personas que yo estoy diciéndole algo, dando un estudio, enseñando, y me dicen de una forma y digo, yo no lo había visto de esa forma, y agarro y lo escribo. A veces yo estoy estudiando y pero el otro día yo estaba y me comenzaron con una persona en una consejería y dije varias palabras, un momentico, y la escribía. Yo, gracias Señor, yo no había tenido esa iluminación del Espíritu Santo. O sea, estaba aconsejándole, enseñándole y estaba aprendiendo. Yo no puedo creer que me lo sé todo. El pastoreo a las ovejas es y solo a través de la palabra de Dios. Y aquí lo vamos a dejar para continuar el próximo martes. El pastoreo a las ovejas es y solo es a través de la palabra de Dios. Nosotros no predicamos lo que queremos. Nosotros no predicamos lo que la gente quiere escuchar. Nosotros no decimos lo que queremos que la gente escucha, oiga o entienda. Nosotros predicamos, enseñamos lo que Dios quiere que la gente escuche, vea, oiga, entienda para que obedezca, para que sea transformada su mente, para que tenga una regeneración del entendimiento. El trabajo del pastor no es que las ovejas piensen como yo quiero que piensen, sino es que piensen como Cristo quiere que piensen. Es trasladarle la mente de Cristo a las ovejas. ¿Qué es esta palabra? La mente de Cristo. ¿Cuál es el trabajo mío? Enseñar esta palabra, que esta palabra viva en cada una de las ovejas. Eso significa traspasarle la mente de Cristo. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es caerle bien a nadie.
Mi trabajo es hacer la voluntad del Padre. Vuelvo y repito, si por caerle bien a las personas, entonces Cristo falló. Le cayó tan bien que los religiosos lo mataron. Que las personas cuando predicaban se iban. Entonces usted me quiere decir que usted... No, yo no tengo que decir quién se va a perder, ni quién es hijo del diablo, ni quién no es hijo del diablo. Yo predico la palabra y la palabra te dice quién se va a salvar, qué debe hacer para salvarte, cómo se comporta uno que es salvo, y el que no es así, pues se va a perder. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo el que no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero el 18 dice, pero el que no ha creído, el que no cree en el Hijo unigénito de Dios, ya ha sido condenado. Entonces no lo tengo que decir yo. La palabra dice, ¿quién se salva? El que cree, el que se arrepiente. El que no cree, ya se perdió. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no creer en la palabra. Por eso es que dice que no tiene perdón. ¿Cómo te va a perdonar? Si no crees, no te arrepientes. Si no te arrepientes, ¿quién te va a perdonar? Si Dios te perdona a ti sin arrepentirte, entonces le falló a los demás, fue injusto. No. Cuando te dicen la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es hablar mal de aquel ni de otro, es no creer, no arrepentirte. Se nos acaba el tiempo en televisor es corto. El martes continuamos con este estudio y vamos a traer una invitada de lujo, y ella va a estar compartiendo algunas inquietudes que tiene sobre el ministerio pastoral, el evangelismo, las misiones, y vamos a estar dándole una respuesta bíblica. Así que si este estudio fue de bendición a tu vida, compártelo para que otros puedan escucharlo. Si tu pastor no tiene esas cualificaciones, no tiene que irte, ora por él, háblale con respeto. Y antes de hablarle, ora. Y como él te conteste, te va a dejar dicho lo que tiene en su corazón. Cuando David fue confrontado, dijo lo que tiene en el corazón. Se humilló y se arrepintió. Por eso es que la Biblia dice un corazón de acuerdo al de Dios. Saúl fue confrontado. ¿Qué hizo? Mató a todo el que lo confrontaba. Esa es la diferencia. Así que ora por tu pastor. Siempre llévalo en tus oraciones y habla con él si no tiene las cualificaciones. Y ora para que las tenga. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Bendiciones.